Asamblea del Pueblo hace audición a la declaración financiera del gobierno sobre el presupuesto del Estado para el año fiscal 2015. Gabinete examina los mecanismos de activar los sectores de la industria, el comercio y la agricultura. Fuerzas Armadas avanzan en Guta Este y eliminan a terroristas en Alepo, Daraa y Quneitra. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El gabinete aprobó en su sesión celebrada este martes un conjunto de proyectos de ley, así como debatió varios temas relacionados con los sectores de servicio, administración, economía y desarrollo. Al encabezar la reunión, el primer ministro Wael Al-Haraki hizo una panorámica sobre las más importantes actividades del gabinete e hizo referencia a la disponibilidad de los derivados del petróleo en el mercado. A su vez, el canciller Walid Al-Muallem hizo una presentación sobre los últimos acontecimientos políticos en el escenario internacional. Por su parte, el ministro de Hacienda arrojó luz sobre los resultados de las reuniones de la Comisión Conjunta Sirio-Rusa para la Cooperación Económica, Comercial, Científica y Técnica. La Asamblea del Pueblo hace audición a la declaración financiera del gobierno sobre el proyecto de ley que contiene el presupuesto del Estado para el año fiscal 2015. En su reunión celebrada este martes, el Consejo del Pueblo hizo auditoría a la declaración financiera del gobierno sobre el proyecto de ley que contiene el presupuesto del Estado para el año fiscal 2015, que se estimula a 1.554.000 millones de libras sirias, con un aumento de 164.000 millones de libras del presupuesto del año 2014. En el nuevo presupuesto, los gastos de subsidio social han ascendido a unos 983.5 mil millones de libras sirias, mientras los créditos asignados para la inversión llegaron a 368.5 millones de libras sirias. El subsidio social abarcará los derivados del petróleo, la energía eléctrica, el azúcar y el arroz, además de los créditos para el Fondo Nacional de Ayuda Social y el Fondo de Subsidio a la Producción Agrícola. De igual manera, como una suma de 50.000 millones de libras fue asignado para la reconstrucción y la rehabilitación de las instalaciones públicas y la indemnización por los daños en las instalaciones privadas como resultado de la actual crisis que atraviesa el país. El ministro de Hacienda, Ismail, dijo en su intervención ante la Asamblea del Pueblo que el presupuesto tomó en cuenta las prioridades del gobierno en la lucha antiterrorista y el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad, además de garantizar los requerimientos de socorro y de refugio y responder a las necesidades humanitarias y mejorar las condiciones de vida, aumentar la producción y prestar atención a los mártires y a los heridos. Por otra parte, el Consejo remitió el proyecto de ley que contiene la organización del trabajo de los intérpretes jurados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislativos para estudiar el tema y preparar el informe requerido al respecto. También remitió otros proyectos de ley para que sean estudiados y aprobados. El secretario general adjunto del Partido Árabe Socialista, Abdallah Al-Ahmar, reiteró la importancia del rol desempeñado por los inmigrantes árabes y sus actividades encaminadas a servir a la patria y a defender a la nación árabe, sus derechos y las justas causas, además de consolidar las firmes posturas de Siria y la resistencia árabe. A reunirse con una delegación de FIARAB Venezuela, Al-Ahmar explicó que las comunidades sirias en los países de acogida constituyen un importante factor de la resistencia siria en consolidar los lazos de amistad sirio-venezolana, agregando que Siria está trabajando a fondo para materializar la estabilidad y solucionar la crisis mediante el diálogo político y eliminar las raíces del terrorismo a fin de materializar las aspiraciones del pueblo sirio. Por otro lado, el presidente de FIARAB afirmó que la comunidad siria en Venezuela está dispuesta a presentar todos los medios de respaldo posible encaminados a consolidar la firmeza del pueblo sirio frente a la injusta guerra desatada contra su madre patria.
Un alto funcionario del Ministerio de Exteriores de Irán afirmó que la intervención turca en los asuntos de Siria llevó a la prolongación de la crisis y al desplazamiento de más sirios inocentes. En respuesta a las recientes declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el funcionario iraní agregó que era posible solucionar la crisis en Siria desde hace 3 años si no fuera por el apoyo proporcionado por el gobierno turco a los terroristas en Siria. Cabe resaltar que Erdogan había declarado a la prensa que existen diferencias en los puntos de vista con Irán respecto a Siria y que ambas partes no pueden cooperar en este sentido. Una fuente militar informó que unidades del ejército y en colaboración con los ciudadanos retomaron el control del poblado de Hosh al-Fara y completaron su asedio sobre el poblado de Meidá, ubicados en Guta Este, donde eliminaron a un gran número de terroristas. La misma fuente añadió que las Fuerzas Armadas avanzaron en la zona de las fábricas ubicadas en Tal-Kirdi, donde destruyeron a las sedes de las bandas terroristas y liquidaron a varios de sus integrantes. En el campo de la provincia sureña de Daraa, unidades del ejército destruyeron escondrijos y vehículos de los terroristas en el norte de las localidades de Der Yadode y Der Adas. En Cunetra, un operativo del ejército dejó a decenas de terroristas entre muertos y heridos en la aldea de Masshara. En la provincia de Alepo, en el norte de Siria, destacamentos del ejército llevaron a cabo una serie de operaciones en contra de los terroristas en varias zonas de Alepo y su campo. Una fuente militar mencionó que unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas eliminaron a decenas de terroristas y destruyeron sus herramientas bélicas en las zonas de Bani Said, Han al-Asal, entre otras, en el campo de Alepo. De igual manera, escuadras militares infligieron enormes bajas en las filas de los terroristas en varias zonas del campo de Homs, donde también repelieron 2 ataques contra las unidades de protección de la presa de Al-Rastan. Por último, tenemos que el ejército libanés llevó a cabo varias irrupciones en numerosos municipios de Al-Mesnia, localizados en Akkar, al norte del país. El acto tenía como meta buscar a terroristas buscados por las autoridades competentes que se habían fugado de Trípoli. Para tal objetivo, el ejército libanés ha instalado barreras militares en todos los cruces. Fuentes de seguridad libanesas anunciaron la detención del terrorista Hilal Ibn Harbel, perteneciente al grupo de Ahmad Mikati, en la localidad de Bab Tabbani, mientras que otros terroristas armados atacaron en la madrugada de hoy la casa del jefe del Movimiento de Reforma y Unidad en la localidad de Brakiel, en Akkar, donde los guardias de la referida casa abrieron el fuego contra los agresores, quienes se dieron a la fuga. A todo ello, los servicios de inteligencia libanesa afirmaron la frustración de un atentado terrorista apuntado contra el complejo de la Zonera de Al-Zahra y el despacho del ulema Afif Nabulsi. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo repasando titulares. Asamblea del Pueblo hace audición a la declaración financiera del gobierno sobre el presupuesto del Estado para el año fiscal 2015. Gabinete examina los mecanismos de activar los sectores de la industria, el comercio y la agricultura. Fuerzas Armadas avanzan en Guta Este y eliminan a terroristas en Alepo, Daraa y Cunetra. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.